Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y nuevamente en este espacio al que hemos denominado Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción entre nuestra escuela y la editorial de nuestra universidad, la EUNA. El día de hoy nos acompaña, como de costumbre, Daniel Vindas, ¿verdad?, en la coconducción de este espacio. ¿Cómo estás, Dani? Esteban, un gusto saludarlo, saludar a las personas también que siempre nos acompañan en Praxis TV. Darle la bienvenida a Andrea Morales, ¿verdad? Y felicitarla por la coordinación de este bello tomo, del cual vamos a hablar el día de hoy. Sí, precisamente lo que nos dice Daniel. El día de hoy vamos a conversar sobre este tomo, ¿verdad? Ya la última vez hablamos del primer tomo de la colección de oro, y vamos a hablar de este tomo, del tomo 9 de esta colección, que se llama De la Escuela Normal a la Universidad Nacional, Memorias del Movimiento Estudiantil. Y para ello nos acompaña, como bien decía Daniel, Andrea Morales Méndez, quien coordinó este libro. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, Esteban, Daniel, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Muchas gracias a vos. Y bueno, Andrea, actualmente estudiante de la licenciatura del Instituto de Estudios de la Mujer, ¿verdad? Recién graduada de la maestría de Educación, ¿verdad?, de Educología del CIDE. Felicidades. Muchas gracias. Paso, ¿verdad? Y también que fue estudiante de Daniel, ¿no? Sí, también, en la escuela parte de la Escuela de Teología. ¿Verdad? Entonces, muchas gracias, Andrea, por acompañarnos el día de hoy, ¿verdad?, para hablar de este tema, que se recogen algunas cosas en el libro y que vamos a hablar de otro montón más, porque ahora hablábamos fuera de cámaras de cómo nos recordó muchas cosas a Daniel y a mí de algún momento cuando fuimos estudiantes en esta universidad. Pero antes de hablar de eso, Andrea, quisiera que nos contaras un poco sobre el proceso de coordinación, ¿verdad?, de este libro. Hay una cantidad de fotos interesantes también. Tenemos unas fotos de Alcoa, ¿verdad?, antes de la fundación de la Universidad Nacional, ¿verdad?, que también es bien interesante. Quisiera que nos contaras un poco sobre eso. Claro. Bueno, yo entro al Consejo Editorial de la EUNA en septiembre del 2021, ¿verdad? La actual federación, liderada por Marcos Zúñiga, me eligen como su representante en la editorial. Entonces, cuando yo llego, el antiguo presidente Marco Méndez me dice, bueno, estamos construyendo una colección de 10 tomos en el marco de los 50 años de la universidad, y para el 31 de mayo del 2022 necesito que me entregue un libro sobre la historia del movimiento estudiantil. Usted tiene carta abierta. Entonces fue así como, pucha, tengo 6 meses. Puede parecer mucho, pero no, 6 meses es muy poco para una persona que está sola, ¿verdad? Entonces, pues lo primero que hago es irme a revisar los archivos del Tribunal Electoral Estudiantil. No encuentro un archivo que me diga quiénes fueron los presidentes y las presidentas desde que se funda la universidad hasta el 2021. Me voy a revisar el archivo institucional y había una cantidad de información, pero igual como muy diseminada, ¿verdad? Entonces yo agarraba un poquito para acá, otro poquito para acá. También me fui a los archivos del Consejo Universitario, pero en ninguna parte, bueno, y eso es algo que tenemos como movimiento estudiantil de tarea pendiente, hacer un archivo con un recorrido histórico de todas las personas que han sido presidentas del directorio de la federación, del CAEUNA y del TEUNA, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pues ese inicio fue un poquito difícil, ¿verdad? Porque fue también leer mucho, investigar mucho sobre qué pasaba en los 70s y qué pasaba antes, porque la Universidad Nacional no nace de cero, es la heredera de la Escuela Normal, ¿verdad? Entonces, yo tenía muy claro que quería como contar, como hacer un pequeño recorrido histórico, ¿verdad?, para que entendiéramos de dónde viene la UNA, y también quería yo como retomar la reforma universitaria de Córdoba de 1918 y poder de alguna manera hilar que lo que pasaba en Costa Rica no
no era ajeno, ¿verdad? Que respondemos como a un movimiento latinoamericano. Entonces, pues, por ahí un poquito la primera sección del libro, ¿verdad? De cómo ubicar al lector pues en toda la historia previa a 1973. Claro. Sí, es algo que se plasma muy bien en el texto, ¿verdad? En esa introducción ubica muy bien a las personas lectoras, ¿verdad? Sobre todo los antecedentes de la UNA, como vos mencionás, la escuela normal para formar profesores, profesoras de maestros y maestras de primaria y la escuela normal superior ya para la secundaria. Es interesante, por ejemplo, ver cómo la universidad inicia como una universidad pedagógica, ¿verdad? Y es importante que nos conversaras un poco, ¿verdad?, del contexto político en el que nace la Universidad Nacional, porque es heredera de uno de los ensayos, creo yo, ¿verdad?, de una política bastante neoliberal en un presidente como José Joaquín Trejos, 1966-1970. Sí. Ese es el contexto que hereda la UNA en el 73, y es el contexto que hereda, por ejemplo, el primer presidente de la Federación, Quincy Duncan, ¿verdad? Entonces, podrías tal vez conversar de ese contexto. Y algo que me llamó mucho la atención ahí, que vos colocás, es que en algún momento la escuela normal tenía una función como de instrucción moral, ¿verdad? Sí. Donde los hombres y las mujeres tenían algunas prohibiciones. Eso me llamó mucho la atención. Y la reforma de Córdoba, la recepción de esa reforma contribuyó a que la universidad no podía ser un centro de instrucción moral, sino algo mucho más que eso. Sí, es que, bueno, la escuela normal era una instancia supeditada al Ministerio de Educación Pública. Entonces funcionaba casi como funcionan las escuelas y los colegios públicos, en donde las efemérides que se recuerdan son como el 15 de septiembre, el 11 de abril, el 25 de julio, o sea, todo como muy patriótico, ¿verdad? Entonces, al ser una instancia del MEP, sus reglamentos y todo respondían pues, al MEP, ¿verdad? Y había como un incipiente movimiento estudiantil, pero con mucho paternalismo. O sea, imagínense como cuando en la escuela la maestra ayuda a escoger la directiva del salón. Eso era lo que pasaba en la escuela normal, ¿verdad? Y era un movimiento estudiantil que como que tenía que ajustarse mucho a las normas morales, como dice Daniel. Pero en 1970 fue como el año de quiebre, o que se da una transformación, porque llega a Costa Rica Aluminum Company of America, Alcoa, que es una empresa estadounidense que quería extraer bauxita del Valle del General. Entonces, en ese entonces, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, que era la única universidad pública en ese momento, se empieza a unir con los estudiantes de la normal y con los estudiantes de secundaria y con los sindicatos y profesores y se oponen completamente a esto porque le iba a hacer mucho daño. El extraer la piedra de bauxita iba a causar un daño ambiental. Entonces, yo retomo a dos autores que como tesis de licenciatura en 1982 hacen como este recorrido de los primeros 10 años de la UNA y de la escuela normal, y ellos reflexionan sobre eso, que a partir de ahí se empezó a formar un movimiento estudiantil como que más consciente de lo que pasaba en Costa Rica y de que no podíamos dejar que, ¿verdad?, como que del extranjero tomen nuestros recursos, se vayan y ya, ¿verdad? Entonces ese fue como un momento clave en la historia del movimiento estudiantil. Claro, y es ver una cuestión aquí interesante, ¿verdad? Porque, a ver, si nos ubicamos en el mundo, ¿verdad? Este final de la década de los 60 es muy fuerte y muy importante, ¿verdad?, en diversas partes respecto al movimiento estudiantil y a las luchas estudiantiles, ¿no? No gratuitamente tenemos, por ejemplo, el tema de Tlatelolco en México, claro, ¿verdad?, el llamado Mayo francés, ¿verdad? Y ver ya hacia los 70s cómo termina esto, de alguna manera irrigando, influyendo en esa conciencia de los movimientos estudiantiles respecto a ciertas luchas concretas, en este caso, el caso de Alcoa. Pero también interesante ver, ¿verdad?, cómo ese proceso, ¿verdad?, de movimiento y de lucha estudiantil en Alcoa termina permeando la fundación misma de la Universidad Nacional, ¿no? Sí, exactamente.
el que en aquel entonces era el ministro de Educación, Ladislao Gámez Solano, consideraba muy importante que en Costa Rica hubiera una universidad que se especializara en educación, porque las escuelas normales tenían un rango inferior a universidad, no eran una universidad. Y también para ampliar la oferta en la formación de profesores de secundaria. Entonces, en el 73, después de una lucha interesante entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se funda la universidad, y nuestras sedes y todo responden a que estas eran las sedes en donde la escuela normal tenía, ¿verdad?, edificios en Guanacaste, en la zona Brunca, aquí en Heredia Centro. De hecho, como dato curioso, yo tenía la duda de por qué la universidad estaba acá, en este terreno que hoy la conocemos. Porque cuando yo leía, todos daban por un hecho, los autores, que bueno, estuvimos en donde hoy está el Liceo de Heredia y luego nos pasamos a donde estamos hoy, y me tuve que leer todo un libro que se llama Una universidad, una ciudad de maestros, del tercer rector de la U, Edwin León, y él cuenta todo eso, cómo en medio de esta efervescencia por el nacimiento de una segunda universidad, la escuela normal compra una finca de 10 manzanas a Víctor Rosabal. Pero ese dato que parece insignificante lo daban por sentado, ¿verdad? Y fue toda una experiencia, que yo leía ese libro, yo leía y estornudaba, porque estaba todo amarillito y lleno de polvo. Entonces fue toda una experiencia. Tuvo buenos hallazgos. Sí. Sí. Bueno, eso está interesante, claro, porque si revisamos el archivo histórico es importante, hay cosas que se olvidan, y eso que menciona Andrea también es relevante, ¿verdad? En tanto como surge, ¿verdad?, un texto como este que mencionas, porque en efecto tampoco es que el proyecto de la creación de la Universidad Nacional se recibe con bombos y platillos y con celebraciones, ¿verdad? Tiene un proceso en el cual es adversado, ¿verdad?, fuertemente, incluso donde, y esto es tema para otro momento, porque nos llevaríamos muchas horas acá, pero hay una discusión de un sesgo de clase importante también en la constitución de nuestra universidad y por qué nace, ¿no? Sí. Ahora, volvamos al movimiento estudiantil, ¿verdad? Y quizá antes de cerrar, porque nos quedan como 3 minutos, si no me equivoco. Queens Duncan, ¿verdad?, abre este libro, ¿verdad? Una figura importante, muy importante dentro de la cultura intelectual costarricense, un gran autor, un gran escritor, y nos hace una referencia al nacimiento de la Federación de Estudiantes. Entonces, quizás si nos movemos un poquito por ahí, antes de, en un segundo bloque, hablar un poco sobre la importancia del movimiento estudiantil en la historia de la universidad del país, ¿no? Sí, a Queens Duncan le toca vivir una época muy interesante, porque cuando él entra, todavía era escuela normal superior, él se estaba formando para ser profesor de inglés, y entra a la escuela normal en el 73, y ese es el año en que la escuela normal desaparece y se funda la UNA. Entonces, en un principio él era como el presidente de la asociación de estudiantes. Él y sus compañeros y compañeras son quienes fundan la federación y dan una lucha muy importante para que haya un 25% de representación estudiantil en todos los órganos colegiados. Que a mí me gustaría mucho hacer énfasis en esto. Cuando no conocemos la historia, damos por hecho los derechos que tenemos hoy. Y el que hoy tengamos voz en los consejos de unidad académica, de centro, de facultad, de sede, de sección regional, en el CU, en el CONSACA, es porque hubo personas antes que tuvieron que luchar un montón para que la voz estudiantil fuera escuchada, para que tengamos voz y también voto, ¿verdad? Porque de hecho Don Queens nombra a Cecilia Barrantes Acosta como la única representante estudiantil en nuestro primer consejo universitario, que fue una comisión ad hoc, y ella tenía voz pero no tenía voto, ¿verdad? Y no la escogieron originalmente, ellos tuvieron que luchar para poder tener una voz. Entonces, sí, Don Queens también, él y sus compañeros, inspirados en todas estas luchas que se habían dado en Argentina, en Córdoba en 1918,
es que dicen, no, necesitamos, ahora que se está construyendo la universidad, que se están construyendo estatutos, que nos estamos empezando como a diseñar reglamentariamente esta universidad, pues la voz estudiantil también tiene que estar muy presente, y fueron los pioneros, porque no solo, o sea, cuando digo que fundaron la federación, es que la fundaron tal como la conocemos, con un directorio, con un consejo de asociaciones, con un tribunal, con una contraloría, con una defensoría, ¿verdad? Ya hace 50 años dejaron como una estructura muy, muy bien hecha, que es la que todavía hoy persiste. Uh-huh. Bueno, ya tenemos que cerrar el primer bloque. Hay una serie de anécdotas, otras cosas que cuenta Queens en ese artículo que valen la pena revisarlo, ¿verdad? Igual les invitamos a que ingresen a la página de la UNA, al catálogo, ahí pueden descargar libremente también estos tomos, ¿verdad? Y que puedan hojearlos. Pero vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos para hablar un poco sobre la relevancia de los movimientos estudiantiles en la vida universitaria, nacional, en el escenario político también en el que se fueron desarrollando. Ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. En filosofía, el área de la lógica estudia los métodos correctos de la argumentación y el razonamiento, lo cual puede sernos muy útil para analizar discursos e ideas, como las que encontramos en la web y en las redes sociales. También la lógica se dedica al estudio de la deducción, lo cual la relaciona estrechamente con campos como la informática y la inteligencia artificial, y nos permite acercarnos a ramas del conocimiento aparentemente distantes de la filosofía, como el caso de las matemáticas. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción entre la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional. Continuamos conversando con Andrea Morales y en compañía de Daniel Vindas sobre este tomo 9 de la colección de oro dedicado al movimiento estudiantil. Hablábamos en el bloque anterior, ¿verdad? Un poco ese recuento de las luchas de Alcoa y demás, y cómo empieza a emerger este movimiento estudiantil en la UNA, porque tenemos que aclarar, ¿verdad? Hasta de la UCR. Uh-huh. Y viene una discusión que es muy relevante, ¿verdad? Y es la participación estudiantil en diversas luchas sociales y la importancia del movimiento estudiantil en diversas luchas sociales, ¿verdad? A nivel nacional, ¿verdad? Claro que aquí hablaremos un poco sobre lo que vivíamos desde acá, ¿verdad? Pero son luchas nacionales, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos el tema del combo del ICE, tenemos el tema del tratado de libre comercio, el plan fiscal de manera más reciente, que convoca a los estudiantes de las universidades, ¿verdad? Y hay reacciones, ¿verdad? Muy importantes desde estos grupos, ¿verdad? Hacia las políticas que se quieren implementar. Quizás si hablamos, Andrea, ahí un poco sobre también a la hora del estudio de esto, de ir revisando, ¿verdad? Y de ver incluso esos momentos tan particulares, ¿verdad? Porque en el libro
hay algunas referencias a esto, ¿verdad? Ese papel que juegan los movimientos y la importancia que tienen, ¿no? Claro. Yo soy muy franca, me hubiera gustado congregar más voces en el libro, pero como les conté en la primera parte, solamente tuve 6 meses y no existe hasta hoy un archivo completo de quienes habían sido presidentes y presidentas. Entonces, cuando logro localizar algunos nombres, también tengo que ver a su vez cómo localizo a estas personas, porque yo puedo saber que Andrea Morales fue la presidenta, pero no tengo un número o un correo al cual contactarla, entonces me quedo como las mismas, ¿verdad? Entonces, pues, por sugerencia de la editora Marianela, se escogió una persona por década, aunque como explico en el libro, con los 90 me costó mucho encontrar a alguien. La persona más cercana fue Jaime Gamboa, ¿verdad? Que es presidente a finales de los 80, principios de los 90, y efectivamente, como menciona Esteban, cada federación de estudiantes, mucho de su trabajo responde al contexto histórico, tanto de Costa Rica como de Centroamérica, en general, ¿verdad? Olman Segura, cuando él es presidente del 83 al 84, nos habla mucho sobre las guerras que habían en Centroamérica, el Tratado de Paz, mucho cómo las Fuerzas Armadas perseguían a las representaciones estudiantiles que se le enfrentaban o que eran una voz opositoria, ¿verdad?, a estos regímenes, y cómo él mismo viaja por Centroamérica, ¿verdad?, también de alguna manera exponiendo su vida, porque hay que decirlo así. Y bueno, Jaime Gamboa, pues en un contexto un poquito similar, ¿verdad? Pero sí, cada federación, muchas de las protestas y del trabajo que hacen, responde, ¿verdad? Frankie le toca asumir en el 2006, 2 años antes de que Costa Rica votara el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y República Dominicana, que también recordamos que hubo una polarización y unos resultados casi que muy parecidos entre el sí y el no. Y Daniela Alpizar es presidenta del 2016 al 2018, en medio de aquel 2018 con 3 meses de huelga, porque se iba a aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la del plan fiscal, y que en la caja también cesaban de atender. O sea, cada federación, cada directorio vivió como épocas muy movidas, ¿verdad? Y que no podían quedarse aquí solamente estudiando y siguiendo con su vida. Teníamos que irnos a manifestar a las calles y a tener una posición al respecto. Sí. Sí, bueno, en el texto se observa, se traza muy bien eso, esa década de los 80, para retroceder otra vez, digamos, porque me parece que cimentó aún más un sentir popular en la universidad, sobre todo en el movimiento estudiantil, como parte de una federación e inclusive bases de estudiantes, ¿verdad?, que tenían algunas tensiones con las federaciones, pero que siempre lograban luchas en común, lograban pactar para oponerse a ciertas situaciones. Yo lo que veo en el texto, por ejemplo, es que más que la federación de Olman Segura, es la de Jaime Gamboa, ¿verdad?, la que logra ganarse un poco más una fama de universidad revolucionaria, o una universidad que tiene acercamientos, digamos, con izquierdas, por ejemplo, ¿no? Por lo menos el movimiento estudiantil. Ese contexto es interesante, ¿verdad?, que en los 90 empieza a cambiar un poco, ¿verdad?, quizá con los acuerdos de paz y todo esto. Pero luego hay que recordar también la lucha del Combo. Por ejemplo, hay una federación anterior a la de Frankie, que es la de Esteban Campos, que también luchó bastante contra lo que fue el Combo del ICE, ¿verdad?, entre el 2002 y 2006. Eso a mí me parece relevante también, porque fueron luchas que fueron alimentando otra vez el sentimiento de una universidad, digamos, que acompañaba luchas populares. Como que hubo un retorno, por decirlo así, un contexto distinto a lo que había hecho Queens Duncan, ¿verdad?, que es que las universidades acompañaran iniciativas populares, porque volviendo a lo de Alcoa, algo que me gusta mucho fue que la universidad acompañó iniciativas populares en contra de Alcoa,
que comienza con el mismo pueblo, ¿verdad? De San Isidro de General. Y bueno, por experiencias también personales me he dado cuenta que los pueblos indígenas estuvieron en contra de la Aluminium Company. Entonces la universidad acompañaba ese tipo de movimientos. Algo que a mí me genera, digamos, inquietud es que eso se ha perdido, ¿verdad? Ahí, antes de meternos a esa parte, porque en el último bloque también podemos enfocarnos un poco en el tema actual, pero hay cuestiones relevantes en ese proceso histórico, también al que menciona Daniel, porque, a ver, podemos ver también contextos históricos donde ha habido y existen cuestionamientos, ¿verdad?, de cómo los partidos políticos utilizan los entes federados, ¿verdad?, para construir sus fichas, llamémosle de esta forma, ¿no? Y eso es una cuestión que siempre ha estado ahí, ¿verdad?, y que siempre se ha cuestionado, ¿verdad?, y que no podemos obviarla, ¿verdad?, dentro de cualquier análisis de esto. Pero como dice también Daniel, es importante ver cómo, a pesar de, no siempre estaban en las federaciones las personas que eran formadas dentro de estos grupos políticos, o incluso tal vez no había tal nivel de acuerdo, porque entonces sí encontramos movilizaciones, ¿verdad?, muy fuertes en contra de diversas iniciativas. Si pensamos en el combo del ICE, pero el combo del ICE yo creo que todos estábamos en el colegio, ¿no?, porque era 99, si no me equivoco, ¿no? Sí, correcto. O 2000. Pero la lucha del TLC se inspiró en esa. La lucha del TLC se monta entonces en la esta, efervescencia estaba ahí, ¿verdad?, todavía. Y hay una efervescencia y una cuestión importante, y los movimientos estudiantiles tirados a la calle, ¿verdad?, tirados a la calle, oponiéndose, ¿verdad?, a iniciativas políticas, ¿verdad?, que eran ampliamente cuestionadas, ¿verdad?, incluso trabajando de manera organizada en el momento del TLC con los comités patrióticos, ¿verdad?, con grupos comunales, etcétera, donde se da esa amalgama y se ve esa representación y esa relación de la universidad, del movimiento estudiantil con ciertos grupos de población, ¿verdad? Hay una cuestión ahí que podríamos discutir también, porque es como hacia 2018, más bien encontramos los maestros, las maestras en la calle, ¿verdad?, poca representación universitaria, porque hay que decirlo de esta manera, ¿verdad?, y mayoritariamente académica en la calle, ¿verdad?, y donde quizá en aquel momento se decía, ¿dónde está el movimiento estudiantil también?, ¿verdad?, porque había sido latente en sus participaciones previas a muchas luchas. Entonces, es un periodo histórico muy interesante, ¿verdad?, porque da muchos elementos de discusión. Claro, eso es como para una tesis, la historia del movimiento estudiantil, sí, porque tendrías que ver quién está en el poder de la federación, quién está en el poder del país, cuáles relaciones tienen, quién está en rectoría, qué relaciones se generan y cómo se construye eso, porque además viene otro elemento, y que me parece que aquí también podemos verlo, y es cómo no todo movimiento estudiantil es un ente federado. Sí. ¿Verdad? Que eso también es importantísimo. Sí, claro. Bueno, en una democracia sabemos que se intenta escoger a alguien o a un grupo de alguienes que representen a la mayoría, pero es imposible que en un país, en una universidad, en una federación estudiantil, quien sea el rostro represente a todas las voces, ¿verdad? Entonces, pues, como bien lo menciona Esteban, sí han habido grupos, ellos se denominan autoconvocados, ¿verdad?, para referirse a que no están electos dentro de unas votaciones mediadas por el Tribunal Electoral Estudiantil, ¿verdad?, sino como que se organizan diferente, y yo lo menciono en la tercera parte del libro. Me hubiera gustado también convocar esas voces, que más que todo han sido los grupos que en el 2017 tomaron una semana los edificios de la Facultad de Ciencias Sociales, y en el 2019, sí, en el 2019, sí, en octubre, sí, porque coincidió con el estallido social de Chile, lo tengo como muy presente, tomaron también una semana el edificio de rectoría, que eso, yo me atrevo a decir, hizo más bulla porque estábamos estorbando en la carretera. Entonces nos venían a grabar de las televisoras, como esos estudiantes revoltosos están estorbando y hay presas para entrar a Heredia.
En cambio, cuando se tomó el edificio de Ciencias Sociales, como no se toca la calle, tal vez no fue un acontecer nacional, ¿verdad? No. Pero sí, son grupos que tal vez no están de acuerdo con cómo la federación está haciendo las cosas y pues se hacen escuchar a su manera. Sí, bueno, yo ya eso lo viví como profesor, lo del 2019, ¿verdad? Casi que muy a título personal, yo nunca había visto tanta represión estudiantil, ni siquiera cuando yo estuve en la calle con algunos estudiantes en el 2006, por ejemplo, ¿verdad? Y me parece que los puentes de diálogo ya se habían agotado, ¿no? Y al final pasó eso con los estudiantes. Había bastante alarma por lo que estaba pasando y eran unas consignas estudiantiles muy importantes, ¿verdad? La cuestión del FES, por ejemplo, y también algo más estructural, la cuestión del plan fiscal, por ejemplo, ¿verdad? Claro, es que al final se impuso. Sí, y es que hay coyunturas muy interesantes, ¿verdad? Nos quedan un par de minutos, pero hay cuestiones aquí que son sumamente interesantes. Si nos devolvemos al Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, podemos encontrar una cohesión social más fuerte, ¿no? Entre estudiantes, entre profesores, universidad como tal, ¿verdad? Y la comunidad herediana en este caso, pero también comunidad nacional, ¿verdad? Porque, o sea, hablábamos de los comités patrióticos, etcétera. O sea, es un fenómeno donde se alberga, ¿verdad? Y hay una cohesión importante y el movimiento estudiantil y la universidad tienen una legitimidad importante en la opinión pública. Y yo creo que es una cuestión que no podemos perder de vista. Hacia 2018, ¿no? La cobertura a las universidades por parte de prensa, etcétera, ya han calado fuertemente y han minado la credibilidad de las universidades y de los movimientos estudiantiles, ¿verdad? Y entonces a la hora de que se ponen y se lanzan a la calle, no hay tanta cohesión, claro, ¿verdad?, con el resto de la comunidad y tiene que tratar de volverse a reactivar, y eso también es muy importante y es relevante porque es volver a sacar esto, ¿verdad? Y a verlo porque al mismo tiempo vemos una universidad donde no todos se están oponiendo, ¿verdad? Que en la calle hay pocos, que hay otros que se sostienen dando clases, ¿verdad? Etcétera. Eso lo vivimos en esa época del 18, ¿verdad? Y que termina llevando su cola hasta el 19, ¿verdad? Y esas otras protestas. Es muy interesante ver todo ese proceso histórico, ¿verdad? El cual se enfrentan, pero viene otra cosa, y aquí en el próximo bloque quisiéramos que Andrea se explaye en esto, ¿verdad? Porque es en el 19, pensábamos y decíamos, revivió el movimiento estudiantil, ¿no? ¿Verdad? De manera disruptiva aparece un grupo que no está electo, que no es parte de la federación y dice esto no me gusta, se tiran a la calle, empezamos a ver ciertas cosas, nos cae la pandemia, ¿no? Y llegamos a un contexto actual donde empezamos otra vez a cuestionarnos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Y es una cuestión que si bien hacia 2007, ¿verdad?, y en aquella época en que éramos estudiantes podemos contar y podemos hablarlo, ya en este contexto no somos. Le toca a otros, ¿verdad?, y a otras. Y quisiéramos conocer también eso, ¿verdad? Porque es un punto importantísimo, creo yo, ¿verdad?, que tenemos que rescatar precisamente en nuestros contextos actuales, contextos donde la universidad también sufre una amenaza fuerte por las políticas que se tratan de implementar. Desde hace ya, no empezó con este gobierno, acordémonos, ¿no? Ya desde la anterior Asamblea Legislativa, ¿verdad?, las universidades fueron muy atacadas y esto es importante rescatarlo. Pero vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza,
del ser humano, es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios. Coproducción entre la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos conversando sobre este 9º tomo de la colección de oro que publicó la EUNA el año pasado y sobre este tema de el movimiento estudiantil. Veíamos, hablábamos un poco más que todo anecdóticamente de los movimientos estudiantiles. Y Andrea, ahora entramos en un momento en que quisiéramos que vos nos contaras un poco también desde tu vivencia dentro del movimiento estudiantil, ¿verdad? Y también cómo se ve este escenario, ¿verdad? Porque aquí vemos también los efectos que sufre la pandemia, o que genera la pandemia, en el movimiento estudiantil y en la vida universitaria, ¿verdad? Y eso creo que es algo que no podemos tampoco obviar, ¿verdad? En el marco de esto. Sí, bueno, yo ingreso al movimiento estudiantil en el 2017 a la Asociación de Estudiantes de Teología y Enseñanzas de la Religión. Ahí estuve un año como representante de la asociación en el CAEUNA, en el Consejo de Asociaciones Estudiantiles. En el 2018 entro al Instituto de Estudios de la Mujer, al Bachillerato en Género y Desarrollo, y estuve unos poquitos meses del 2018 como la representante estudiantil en el Consejo de Unidad Académica del IEM, hasta que Yasmín Arroyo, la que me prologa el libro, me llama en agosto y me dice: estamos conformando un partido para poder candidatizarnos y llegar al directorio. Entonces, pues, tengo que renunciar a la asociación de género y, bueno, llegamos a ser electos. Yo estuve en el directorio 2018-2021. Noel Cruz era el presidente y Yasmín Arroyo la secretaria general. En ese momento me tocó ser la representante de la federación en el CONSACA, ¿verdad? En el órgano donde están los decanos, decanas, vicerrectoría de vida estudiantil, rectoría junta, entre otros. Y bueno, terminamos en mayo del 2021 y por ahí sí, fue en septiembre que la federación que preside Marcos Zúñiga me elige como su representante estudiantil en la editorial. Entonces, pues así brevemente, ese ha sido como mi paso por el movimiento estudiantil. ¿Y cómo se vive esto, digamos, en ese momento? Porque también sabemos que son momentos tensos, ¿no? ¿Verdad? Pasaste esa parte del 2018, ¿no? Y también, ¿verdad?, esa tensión interna que hay dentro de la misma universidad respecto a las políticas que se están desarrollando. Y también ese tema de reactivación que hablábamos también ahora, ¿verdad? Uh-huh. y que también genera, ¿verdad?, esta llamémosle fractura, ¿verdad?,
Sí, yo creo que esto es un problema como de muchas aristas, porque todavía cuando en el 16 Daniel Alpizar se disputa la presidencia del directorio, había otro partido contrincante, pero cuando Noel y Yasmín nos convocan al grupo, solo éramos nosotros, ¿verdad? Entonces ya eso empieza para mí como a mostrar síntomas. Eso fue en el 2018 y luego en el 2021. Bueno, en octubre del 2020 no se pueden hacer elecciones como mandaba el estatuto, porque estábamos en plena pandemia, no teníamos un sistema informático como Federación de Estudiantes, entonces bueno, se pospone hasta el 2021. Igual Marco tampoco, Marco y su equipo no se enfrentan a ningún otro partido, son la única fórmula, y me parece que en la actualidad está pasando lo mismo. Entonces estamos hablando que ya son 3 administraciones seguidas en donde solo hay una fórmula y a muy duras penas, ¿verdad? Entonces me parece que sí, que estamos un poquito como adormilados como movimiento estudiantil, ¿verdad? No, como decía hace un tiempo, tal vez el no conocer la historia y todo lo que hay detrás no nos hace valorar estos espacios. También habría que cuestionarnos si nos estamos haciendo escuchar en los consejos de facultad, en los consejos de sede, en las unidades académicas, porque aquí estamos hablando solamente del directorio, ¿verdad? Que es como la cara más visible, pero el movimiento estudiantil está conformado por muchísimas personas a nivel de asociación de estudiantes, de CAEUNA, de DEUNA. Entonces, sí, yo siento que todo este contexto neoliberal de ataque a las universidades, en donde no sé si ustedes están más en contacto con chicos de primaria. Yo a través de mi mamá, que es docente de primaria, que el año pasado dio sexto, y les puedo decir que los chicos ya ni siquiera están pensando en ir en la universidad. Muchos de los estudiantes de mi mamá escogen colegios técnicos que son técnicos desde séptimo, porque ya la universidad no está siendo una aspiración, porque una carrera universitaria no le está asegurando a la gente un trabajo digno. Entonces, si la juventud no está aspirando a ir a la universidad, eso también se puede ver reflejado en su participación política, ¿verdad? O sea, pienso, no sé si me doy a entender como del hilo conductor, pero, ¿verdad? Hay abstencionismo a nivel nacional, hay abstencionismo a nivel federativo universitario, las personas no están necesariamente queriendo ir a la U, porque es una inversión en tiempo y en dinero que no se les está viendo retribuida. Entonces pienso como que todo eso adormila o enlentece o hace que no se vea ese movimiento estudiantil, como hablábamos en el bloque pasado, que se lanza a la calle a luchar contra el TLC, o que se lanza a la calle a luchar contra el combo del ICE. Estamos en un contexto completamente diferente. Y es que, pensando en esto que dices, ¿verdad? Que cuando hablamos de crisis democráticas, ¿verdad? Que el abstencionismo es un reflejo de ello, ¿verdad? Tenemos que cuestionarnos, ¿verdad? ¿Por qué la no participación? Porque lo más sencillo es echarle la culpa a la gente, ¿no? O sea, lo más fácil es irresponsables que no salen a votar, poco patriotas. No, pero es que detrás de todo esto hay otra cosa. O sea, incluso hay una decisión política no hacerlo, y esto es una discusión para otro momento también, ¿verdad? Hay una clara manifestación política en decir no voy, porque hay un descontento y nadie de los que está ahí me representa. Ahora, una pérdida de credibilidad. Claro, hay una pérdida de credibilidad en la institucionalidad democrática como tal, que podremos verla también reflejada en esto otro, porque también es el rollo de decir, es que no tengo interés en participar dentro de eso, o, ¿verdad?, también cuestionarse previo, porque eso también es un ejercicio importante dentro del movimiento estudiantil, ¿qué ha pasado para que gran sector de la población estudiantil no sienta, ¿verdad?, que hay relevancia en formar parte de una federación, ¿verdad? Porque pueden llegar a decir, ¿para qué?
¿Para qué? Sí, esto o lo otro. Eso es una cuestión muy importante. ¿Sabes qué? Hay que cuestionárselo y decir qué es lo que está sucediendo. O por qué hay grupos que se organizan, ¿verdad? Pero no tienen interés de conformarse como un partido político ni a pelear la federación, porque dicen, esa trinchera, algunos la creen ya hasta perdida, ¿no? Entonces es muy interesante cuestionarse esto otro, ¿verdad? Porque bien que mal, y como lo mencionaba Andrea, el no tener adversario deslegitima democráticamente a Sí. quien termina siendo electo, ¿no? Y se pierde el debate, digamos. Claro. Claro, y es vital. Claro. En ejercicio democrático el debate es vital, Claro. ¿no? Sí, no, también estaba pensando en que ser representante estudiantil es como tener dos trabajos, porque tienes que llevar un mínimo de créditos y cumplir con tu rol como estudiante, con buenas calificaciones, porque la participación estudiantil es uno de los diferentes tipos de beca que ofrece el Departamento de Bienestar Estudiantil, se llama beca por participación relevante. Entonces hay que rendir bien en los estudios y también trabajar por otro lado como representante estudiantil. Entonces, si no tenemos del todo convencimiento de que la estructura funcione por todo esto que señalaba Esteban, ¿para qué voy a asumir una doble carga laboral? ¿Verdad? O sea, yo tengo que estar convencida, creer en eso para asumir ese doble trabajo, en donde le tienes que quitar horas al sueño y ver de dónde sacas el tiempo para hacer los trabajos y tener un promedio que me permita continuar ahí. Mucho de ese trabajo lo hacemos por convicción. Totalmente. ¿Verdad? Y si no hay convicción, no tiene sentido. Y también está un tema que como universidad deberíamos cuestionarlo, y es el arraigo de nuestros estudiantes hacia la universidad. Sí. Claro. ¿Verdad? Porque lo mencionábamos ahora fuera de cámara, o sea, la vida universitaria es más que solo venir a clases. Más allá de las aulas. ¿Verdad? O sea, es más allá de solo eso. Y si bien pasamos una pandemia que vino a movernos todo, ¿verdad? Vino a, coloquialmente, a jodernos, ¿verdad? El contexto, y nos sacó de ese momento, ¿verdad? Nos sacó de esa vida universitaria, ¿verdad? Virtualizó las relaciones sociales a un punto, ¿verdad? Donde la misma noción de colectivo se encuentra en peligro, o sea, peligra como tal, ¿no? ¿Verdad? Es un triunfo del individuo enormemente a través de la utilización de la virtualidad, más que para el contacto, para separarnos en muchos casos, ¿verdad? Que si bien tiene la otra función, eso es otra discusión. Aquí hemos sacado como para hacer 10 programas. Sí. Pero también mina esto, es uno de los tantos efectos que hay, ¿verdad? Y creo que pesa, ¿verdad? Entonces, si pensamos ahorita, por ejemplo, Andrea ya va saliendo de esa parte de estudiante, ¿verdad? Pero también vas viendo esto otro, hacia dónde nos lleva y cómo abordarlo, porque o sea, uno lo piensa y uno dice, bueno, pero es que ya, o sea, nosotros desde donde estamos se complica, ¿verdad? Y hay que también tomar responsabilidad en esto y buscar la manera de colaborar en esto, pero también cómo generar, ¿verdad? Porque es pelearse contra un contexto y un modelo político-económico que también encontró en la pandemia una oportunidad, ¿verdad? Para desmovilizar, ¿verdad? Y el movimiento estudiantil ha sufrido eso. Yo no sé si tengo la respuesta para semejante pregunta. Yo les puedo decir que por allá del 2017, sí, cuando Daniela Alpizar era presidenta, se hizo el ENCES. El ENCES era el Encuentro Estudiantil, que fue una serie de encuentros durante un año previo al congreso que iba a haber al año siguiente. Y a mí me tocó muchísimo las fibras cuando ella presenta qué era la reforma universitaria de Córdoba y cómo tuvieron que luchar desde marzo hasta octubre de 1918 para hacerse sentir los estudiantes cordobeses. No sé, tal vez en mí caló y probablemente por eso estoy hoy aquí contando sobre el libro, porque yo dije, mira,
hay mucha lucha, muchas personas, ¿cómo les digo?, reprimidas por las fuerzas policíacas y todo, para que hoy estemos aquí reunidos con movimiento estudiantil, con un presupuesto propio que viene de los fondos públicos. O sea, como que, no sé, sentí que en mí y que en mis compañeros caía el peso de la historia, y en mí caló, y pienso que tal vez como representantes estudiantiles tenemos que estar como contándole a las nuevas generaciones de dónde venimos, porque un pueblo que no conoce su historia, no sé, me parece que es un pueblo sin identidad. O sea, totalmente, sí. Entonces, como movimiento estudiantil necesitamos conocer nuestra historia a nivel de Costa Rica, pero también a nivel de América Latina. Tal vez como en Costa Rica, no sé, no tenemos ejército y no hemos pasado algo como los 43 de Ayotzinapa, o ¿verdad?, cómo desaparecen estudiantes que luchan. Tal vez, no sé, por eso pensamos que no, pero si estamos bien, no nos matan. Un conformismo ahí. Sí, el ejército no nos dispara a los ojos como los carabineros en Chile y nos deja ciegos. Entonces, pues sí, estamos mal, pero no tan mal. No sé, yo pienso que sí, tal vez los que tenemos rato, tenemos la responsabilidad de decirle a los nuevos, mira, ocupar un lugar en una universidad pública es un privilegio, no todo el mundo entra, y la universidad va más allá de las aulas, y tenés que hacerte escuchar porque nadie nos regaló nada. Por supuesto. En el hilo de lo que estás diciendo, Andrea, yo quisiera decir que vos sos un ejemplo de que se puede ser líder estudiantil y tener no una, sino 3 carreras, ¿verdad? Y eso no es fácil, eso es durísimo, ¿verdad? Esto que está aquí materializado es parte de un esfuerzo también intelectual, ¿verdad?, de personas que han sido parte del movimiento estudiantil, que no por eso han descuidado sus carreras, porque en algún momento se ha criticado eso, y desgraciadamente, por razones que no voy a juzgar, ha pasado, que tal vez personas no terminaron su carrera o qué sé yo, ¿verdad? Pero es interesante ver cómo se puede ser parte del movimiento estudiantil y ejercer una carrera, ¿verdad?, graduarse siendo tan joven, por ejemplo, y tener todo un futuro prometedor, digamos, sin descuidar una parte, la intelectual o la social, ¿verdad? Lo otro es casi como propuesta, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me propondría que para afrontar este momento que estamos viviendo, podamos hacer más espacios de diálogo, ¿verdad? Como este, por ejemplo, o en otra naturaleza, donde podamos invitar a un Queens Duncan, ¿por qué no? Sí. A los que estuvieron en esos movimientos, para que nos cuenten un poco más biográficamente, anecdóticamente, qué pasó, donde estés presente vos, ojalá podamos estar presente personas que estuvimos en otros años, y ver dónde hay jóvenes por ahí que quieran de pronto retomar esa, ¿verdad?, esa faena del movimiento estudiantil, sin que por ello descuiden lo que es realmente ser un profesional. Queda abierto. Claro. ¿Verdad? Sí. Y me encantaría, me gusta mucho esa propuesta. Bueno, vamos a ver, ya que se va a divulgar. Sí. Tenemos que escuchar en el programa, a quienes dieron las luchas de antes, claro, para poder... y a los que dieron la lucha de ahora. Ahora, para los jóvenes. también con una mirada prospectiva de qué le depara el movimiento estudiantil. Claro, es que es importante, ya tenemos que ir cerrando, se nos va el tiempo, pero primero es importante asumir y entender la responsabilidad que tenemos todos y todas quienes conformamos la universidad, ¿verdad?, en esto, ¿verdad?, y en la necesidad urgente, ¿verdad? Las voces de los estudiantes no pueden quedar de lado, ¿no? En algún momento lo hemos dicho, quizá en un espacio distinto algunas personas podrían pensar que mejor para que no estén ahí, ¿verdad? Pero es necesario que estén. Y es necesario para la vida universitaria que estén ahí. Y para la vida política del país también es necesario. Ahora, con los contextos y lo que afrontamos es difícil, sí, pero bueno, las propuestas y las formas de que puedan surgir cosas deberían también
tocarnos las fibras y tratar de generar esos. Y también, como bien decía Daniel, ¿verdad? Invitar a todas las personas a que comenten, a que escriban, a que contacten, que pregunten, que puedan se también, inquieten. ¿verdad? Incluso quienes no pudieron estar en estos tomos y quisieran decir cosas, ¿verdad? También ese espacio se presta para eso. Pero bueno, hay muchísimo, es un tema, mucho nos pasa esto, ¿verdad? Es un tema que son temas amplios a veces. Así. Pero se nos acabó el tiempo y el día de hoy vamos a cerrar con un corto de un estudiante nuestro de la Escuela de Filosofía, Excelente. Dani Enríquez, con esto que se llama Nightmare. Entonces, hasta la próxima. Esto fue Praxis TV, Diálogos Literarios. Chao. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Maldito río! Odio tus corrientes, tus aguas. Te odio. ¿Qué hiciste con ella? Lo estoy intentando. Te lo juro. Todos los días intento dar lo mejor de mí, pero no lo consigo. Tranquila, todo va a estar bien. No debería estar tan tarde por aquí. Sabe, los bosques tienden a ser peligrosos. Acompáñenos. Tenemos té caliente en la cabaña. Y aquí ya hace frío.
¿Por qué hay una cuerda en ese árbol? ¿Alguien se mató ahí o qué? ¿Y por qué me invitaron a su casa y amanecí en la mía? Ay, señora, yo anoche vine a su casa y aparecí sin darme cuenta en la mía. ¿Y qué hay de esa soga? ¿Ah? No sé de qué hablas. Venga. ¡Mírela! Simón, ahí no hay nada. ¿Qué hacen aquí? El árbol cogió una maleza. No pasa nada. Salimos a tomar aire fresco nada más. Ese árbol es muy importante para mí. Lo heredé de mi padre y él lo heredó de su padre. Si ese tronco hablara, ¿qué cosas no diría? Cosas buenas, por supuesto. Yo estoy segura de que había una cuerda ahí. Seguramente lo de su madre aún la tiene mal. No diga tonterías, señora. No diga tonterías. No diga tonterías. No diga tonterías, no diga tonterías, no diga tonterías. No diga tonterías. ¿Qué? Shh, tranquila. ¿Quién demonios son ustedes? ¿Qué planean conmigo? Dígame ya, o les juro que voy a ir al otro pueblo a contar todo lo que está pasando aquí. Maldita perra. No concibe otra realidad además de la que le fue inculcada.
Tengo miedo. Nosotros también tuvimos miedo. El viento tuvo miedo. El mar tuvo miedo. Las montañas tuvieron miedo y Dios tuvo miedo. No se aferre a una imposibilidad. Eso que concibe como realidad no existe. Y será mejor que lo acepte ahora, tendrá que vagar por el potrero de manera infinita. ¿Qué hiciste, desgraciado? Ahora puede verlo. Soy yo. Exacto. Es su madre después de lo que le hizo. Lo suyo fue muy doloroso. ¡Ayuda!